¿Se van a ir? No, no. Ah, bueno, no molesta. Ah, no, fíjate que no hay problema. Bueno, si ustedes quieren, pueden quitar, pero no hay problema porque va a ser por Zoom.
Hola, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Myron? ¿Me escuchas bien? Espérenme que no le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, te escucho bien. Sí. Perfecto, pastor. Como para darle un poquito de tiempo, lo que hicimos fue eh, darles break a los muchachos, pero ya estamos ahí, ¿ok? Y ahorita yo lo voy a presentar. Oye, pastor. Ok, perfecto, no hay problema. Perfecto. Voy a ver si me traigo una luz para iluminarme un poquito más. Ok, dale. Hola, Daylin, buenas noches, bienvenida. Yo estoy listo cuando dispongan. Pastor, va a necesitar, permítame, va a necesitar compartir. Sí, Sí, ok, perfecto. Luis, podríamos, ok, ahorita le voy a escribir a Luis.
Listo, Myron. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Ahora me ven, yo creo que ya me ven por acá. No sé si me ven por acá. Ustedes van a decir, ¿y este loco qué anda haciendo ahí? Bueno, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Solo voy a cambiar, permítame, denme un segundo. Voy a cambiar. ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, yo te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, como les recordaba, no sé si ya estoy ahí en la pantalla, pero realmente para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo y el poder no solo celebrar estos 10 años, sino también poder recibir palabra. Y quiero contarles que el día de hoy nos acompaña un pastor que es de mucha, o ha sido de mucha bendición para mi vida, y sé que para la de muchos ha sido así. Y él es el pastor Seba de la iglesia Montreal Church de Miami. Entonces, de verdad, es un honor para nosotros el que usted nos pueda acompañar, pastor. Y pues a partir de este momento, siéntase como en casa. Yo sé que estamos un poco lejos, pero siéntase como en su casa, pastor, y el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, Myron. No sé si me están viendo. Ahí está, perfecto. No sé si me están viendo, pero quisiera decirles que tengo muchos deseos de conocer a todo el grupo. Hemos estado hablando con Myron mucho tiempo ya de este grupo que está creciendo, y para mí créanme que es un honor poder estar hoy frente a ustedes en vivo. O sea, yo estoy ahora en este momento en Miami, son las 10:15 de la noche. No sé qué hora es ahí en donde están. Son las 8:15, pastor. Son las 2 horas menos. Y yo me siento súper honrado de poder compartir hoy por tercera vez el mensaje de la palabra del Señor con hermanos que aman la palabra y que tienen deseo de conocer más al Señor. Así que bueno, mi nombre es Sebastián, soy pastor de la iglesia Montreal, que está ubicada localmente en Miami, pero tenemos también un ministerio online donde tenemos miembros, donde damos seguimiento a las personas y tenemos iglesias en diferentes partes del mundo, pero esa presentación cada día va cambiando. ¿Por qué? Porque yo me considero parte del cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo, y ustedes son mis hermanos en Cristo, y todo lo que yo pueda aportar y lo que pueda aprender, siempre estoy atento para aprender, para enseñar y para ser enseñado por hermanos que atraviesan pruebas de fe y que se gradúan en pruebas de fe, y por qué no, yo aprender de la fe de otros. Pablo decía en la carta a los romanos, él decía, yo quiero viajar para poder abrazarlos y para poder transmitir y que ustedes también me conforten a mí. Él decía, yo quiero estar con ustedes para que sea confirmada la fe. Y eso es algo que debe de habitar en todos nosotros. El hecho de decir, hoy estuve reunido con gente que ama al Señor, yo tengo que crecer. No puede ser que piense que ellos van a crecer por mí. No, yo tengo que crecer. Siempre que tengas la oportunidad de estar con alguien que está corriendo la misma carrera, atravesando las mismas pruebas, ¿no? Abrazando la misma fe,
pues siéntete amado por Dios, porque estar con alguien que es igual que tú o que tiene la misma fe que tú, yo me imagino en la iglesia primitiva cuando el Imperio Romano seguía a los cristianos, ¿no? Que supuestamente se ponían la marca del pescadito, supuestamente. Cada vez que uno veía a uno que también estaba padeciendo por el mensaje del Evangelio y que también estaba realmente convencido del mensaje del Evangelio, se miraban y se abrazaban y decían, quiero predicar, yo también quiero predicar. Estoy creciendo, yo también estoy creciendo. Siento que el Espíritu Santo habita en mi vida, yo también lo siento. Bueno, hoy en día, claro, hoy en día no es tan así, porque hay gente que todo el mundo se considera cristiano, todo el mundo se considera, bueno, todos. Pero cuando realmente estás con gente que ama la verdad y que realmente está renunciando a la vida por el amor al Evangelio, qué gozo poder abrazarnos, poder hablar. Cuando viene gente a mi casa y son personas que aman la palabra, el tema de la mesa es la palabra del Señor. Hay muchos temas que podemos hablar y ahora que empieza la Copa América, imagínense, podemos hablar de muchas cosas. Pero cuando tengo la oportunidad de tener personas que aman al Señor y que están siendo transformados por su palabra, yo preparo el café y quitamos el reloj y hablamos, porque eso es crecimiento. Nosotros crecemos, déjenme decirles algo, lo que estoy aprendiendo. Nosotros crecemos en nuestra comunión con Dios, yo lo noté por varios motivos. Primero, por medio de la oración. Por medio de la oración nosotros, nuestra fe va siendo fortalecida en el Señor. Por medio de la oración podemos estar firmes frente a la tentación. Por medio de la palabra, nosotros conocemos a Dios, nosotros entendemos más el mensaje, nuestra fe es afirmada también. Por medio de la adoración, yo también crezco. Yo crezco cuando oro, crezco cuando leo la Biblia, crezco cuando adoro. Yo expreso mi amor por el Señor. Yo públicamente lo hago. Y el último punto que quiero nombrar es que nosotros crecemos cuando hablamos con otros de la palabra del Señor. Las cuatro fuentes de crecimiento que tiene el cristiano, que hoy en día todo se resume en congregarse, no congregarse. Hay personas que se congregan y crecen. Hay personas que quieren sentirse mejor con su conciencia de que hay fe en la iglesia, ya le di a Dios lo que le pertenece. Pero no, nosotros crecemos en nuestro caminar con Dios. ¿No te pasó que te sentaste a hablar con alguien que ama al Señor y no oraron? No oraron, no oraron, pero hablaron de la palabra del Señor y saliste con ese fuego, con que te sentís que te quemás y que querés ir a tu casa a analizar lo que hablaron y te quedaste sin dudas, emocionado, emocionada. Bueno, cuando nosotros hablamos con otras personas, algo pasa. La Biblia nos enseña en Malaquías 3:16. Esto no es el tema que voy a compartirles, pero ya que voy por acá, y ahora vamos a orar para comenzar. Estoy haciendo mi presentación. Malaquías, déjenme buscarlo aquí en tiempo real. Malaquías 3:16 lo dice muy claramente. En el tiempo de Malaquías, el pueblo estaba muy quejoso. La gente tenía reclamos hacia Dios. De hecho, en el capítulo 1, Dios dice, yo los he amado, y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Fíjense la posición de queja frente a Dios. ¿En qué nos amaste? A ver, nos llevaron cautivo, vino de Edom, nos invadieron, mataron a nuestros sacerdotes, nuestras esposas comieron a nuestros hijos, o sea, tenían una queja increíble contra Dios. Y Dios dice, yo los he amado, no, ¿en qué nos amaste? El capítulo 3 de Malaquías, Dios dice, ustedes dijeron palabras muy violentas acerca de mí. Así dice Dios, ustedes hablaron cosas duras de mí. Ustedes admiraban más a los que no eran pueblo de Dios y decían, a ellos les va bien. Ellos no padecen por el pecado y les va bien. Y nosotros tenemos que estar enlutados por el pecado, por serte fiel. La gente estaba quejosa contra Dios. Y en el capítulo 3, 16, versículo 16, no le pongan atención a las chaquetas acá y a todo eso. Déjenme copiarlo. Bueno, acá. En el capítulo 3, versículo 16, dice, entonces, dentro de todo este conflicto, déjenme poner antes para entender el contexto. Del 14 al 16, ¿ves? Ustedes dijeron, déjenme buscar otra versión, la TLA, a ver si lo explica mejor o más clarito. Pues esto es lo que han dicho, no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes. ¿Ven? Es lo que estaba diciendo. Ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos, ellos viven mejor, viven felices, los malvados les va siempre bien y nunca les pasa nada mal. Ni siquiera
cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Estaban diciendo, ellos pecan y no sienten dolor por el pecado. Y nosotros, no, nosotros no queremos servirte. El versículo 16 dice, ahora sí voy a buscar la Reina Valera. El versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová, a cada uno a su compañero. ¿Ven? Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos, hablar de Dios con tu compañero, simplemente pensar en Dios cuando te con alguien, eso suma. Y la Biblia dice que queda grabado en un libro de memorias. Qué bueno es que cada vez que nos reunamos, nuestro tópico siempre sea el mismo. Podemos hablar de moda, sí, podemos hablar de actualidad, podemos hablar de las cosas que nos gustan acá en el mundo, pero no podemos dejar de vernos sin hablar de Dios, sin pensar en decir lo que habló el pastor, lo que habló el hermano. Hoy leí un versículo que llegó a mi corazón y esas cosas, esas conversaciones nos hacen crecer. Todo esto es una introducción para decirles que yo me siento bien de hablar con ustedes. O sea, simplemente es para decirles que simplemente hablando con ustedes y quisiera escucharlos, yo crezco cuando hablamos. Cuando yo hablo con Myron, yo crezco también. Ahí está. Me gusta, la pantalla doble ahí, puedo ver algunas caras, alguno que levantó la mano por ahí atrás, me gusta, me siento bien. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema importante. Cuento mi testimonio y después entro en el tema que quiero compartirles. Los voy a introducir en la primera carta de Juan. Quiero profundizar en la primera carta de Juan. No sé si ya la han estudiado, sé que ustedes estudian mucho esto. Myron, ¿ya estudiaron la primera carta de Juan o todavía no? Aún no, pastor. Yo los voy a introducir, perfecto. Ahora comenzamos y quiero que sientan confianza. Sé que algunos dicen, ay, ese muchacho que tiene barba, ¿es un muchacho o un señor? Bueno, soy un señor, para que sepan, voy a cumplir 40 este año. Aunque ustedes digan, ay, bendito, pensé que era un muchacho de 20, no. Voy a cumplir 40, tengo 2 hijos, estoy casado con una mexicana, vivo en Miami, así que no piensen que soy un muchachito, no, tengo 40 años ya, así que, pero vamos a orar y entonces les cuento un poco más de mi vida y hablamos del Señor. Padre, gracias te damos por esta conexión que no nació en el corazón de Myron. Es parte de tu plan para el crecimiento de del cuerpo de Cristo. Es parte de lo que tú permites para que escuchemos a otros hermanos hablar de ti, con el que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor, háblanos al corazón y que podamos realmente sentir que tenemos que sentirnos seguros de quiénes somos en ti. Y no dudar de nuestra posición de hijos, porque tú nos has dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios, porque hemos nacido de ti, de tu propia voluntad. Te damos gracias, te pedimos que nos guíes en esta reunión en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, tengo 39 años, voy a cumplir 40. A los 37 años mi vida cambió y me imagino que algunos de ustedes ya conocen mi testimonio, pero lo tengo que contar para el que no lo sabía. Yo nací en un hogar cristiano. Me imagino que muchos de ustedes nacieron en un hogar cristiano y conocen la palabra desde pequeño. Bueno, yo conozco la palabra del Señor desde que nací. Nací y la primera canción que escuché fue Alabaré, alabaré. O sea, yo estaba en esa cuna toda la vida. No tuve otra opción. Para los que somos hijos de pastor, porque soy hijo de pastor, tenemos unas crisis adicionales que no tienen los que no son hijos de pastor. Los hijos de pastor estamos obligados. Y la fe es impuesta mayormente. Y en muchos se utiliza mal esta imposición, porque es una obligación. Además, que tenemos que ir, el trabajo de nuestro papá es el pastorado, sobrevivimos casualmente por la economía de la iglesia. Hay que ser honestos. El pastor no duerme y hay una plantita de dinero que Dios le da. No, las ofrendas, los diezmos, ustedes saben cómo funciona. Para mí era muy difícil entenderlo, y cuando en la escuela siempre nos preguntaban de qué profesión era nuestro papá, yo quería estar último en la fila, yo no quería decirlo porque todo el mundo decía que un pastor era un ladrón.
Y para mí no era un ladrón, para mí era mi papá. Y yo siempre vi que mi papá nunca tuvo malas intenciones con esto. Él era pastor afuera, casa, dentro de casa. Él llegaba a la casa, a la iglesia cansado y agarraba la guitarra y se ponía a cantar. Y a mí me afectó mucho la vida de mi papá. La fe que Dios depositó en mí fue afirmada por la vida de mi papá. ¿Sí? Escucha lo que estoy diciendo. La fe que Dios deposita en nosotros es confirmada por otros. Siempre. No podemos decir que, bueno, vino la fe del Señor y ya está. Puedo irme a vivir a la China o a la Luna y no. No. El Señor va a confirmar la fe. Si quieren, pueden buscar en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo. ¿Cuántas veces Pablo habla de confirmar la fe? Porque es importante ver, de pronto tú ves a Myron y tú ves que insiste, y que está con la palabra y que predica. Entonces tú lo ves a él y dices, ese tiene algo que, no sé, me inspira, que la familia, con la esposa, con los hijos, no sé, abre la casa, y uno empieza a ver a otros, y en cierta forma eso confirma nuestra fe. Esa es la realidad. El Evangelio funciona de esa manera. El Señor quería que personas confirmen la fe de personas. Por eso Felipe fue enviado a Por eso Pedro fue enviado a Cornelio. A ver, cuando se le aparece el ángel a Cornelio, ¿qué le dice el ángel a Cornelio? Va a venir uno y te va a hablar palabras que te van a dar vida eterna. Dijo, palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, dijo el ángel a Cornelio. Pero no se la puedes decir vos, Ángel, no se la puedes decir vos. Vos se lo anunciaste a María. No se lo puedes anunciar a Cornelio, no, porque Dios ha decidido que la predicación del Evangelio, la confirmación de nuestra fe, sea a través de los hermanos de la iglesia, para confortarnos. Tengo que leerlo, y no es el tema que voy a predicar hoy, pero tengo que leerlo. Romanos, y de hecho lo voy a predicar mañana en nuestra iglesia local. Romanos 1, en adelante. Pablo quería viajar a Roma. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Juntar una ofrenda en Roma, enriquecerse? No, Pablo decía, yo quiero viajar a Roma. Quiero estar con ustedes. ¿Y cuál era el propósito de este viaje tan difícil? Dice, versículo 11, deseo veros. Yo quiero verlos. ¿Para qué? Para comunicar algún don espiritual. Fíjense qué extraña la motivación que Pablo tenía. Quiero viajar para verlos, para comunicarles un don, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué es esto? ¿Confirmado de qué? Esto es, escuchen, Pablo, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Me encanta. Porque Pablo está siendo claro. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Yo necesito escuchar a otros que hablen de Jesús. ¿Por qué? Porque este mundo predica otra cosa. Hoy en día se hablan de otros principios y otros valores. Casi a veces pienso que estoy solo, y sí, cuando yo iba a la secundaria yo estaba solo ahí. Pero cada vez que me reúno con alguien que tiene la misma fe, los mismos principios, los mismos valores, hermano, yo crezco. Yo me alimento de eso. Y mi papá en mi casa era ese promotor, era esa verdad, no era un falso. Él genuinamente, desde que lo conozco, siempre lo he visto en su vida cristiana. Y sí, algún día, cuando él ya no está, yo voy a predicar y voy a decir, como mi papá. Como mi papá que tuvo un buen trabajo, no, que jamás negó la fe. Por eso es muy bueno cuando nosotros tenemos a nuestros padres, por eso la Biblia enseña a los padres a instruir a sus hijos, porque el tema generacional es tan fe. Por eso la salvación en el libro de los Hechos serás salvo tú y tu casa. ¿A qué se refiere? Nada, que la palabra de Dios va a habitar en tu casa, va a vivir en tu casa. El punto fue para seguir adelante con el mensaje de hoy, que me imagino que es bueno que hablemos cosas.
Se trabó el pastor ustedes. Denle un minuto. No se escucha, pastor. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ok, ahora volví, listo, perfecto. Listo, ahí. Ok. Voy a tratar, yo puedo poner un cable de internet, no lo puse. Si se vuelve a cortar, pongo el cable y no nos vamos a cortar más, ¿ok? Lo que estaba diciendo es que yo estuve en una reunión de líderes donde los líderes estaban enojados con mi papá porque era un hombre muy bueno y bueno, era demasiado mansito. Y recuerdo que empezaron a hablar mal de él y yo estaba ahí sentado y yo me levanté y me fui. No dije nada, dije, no puedo, le dije, ustedes están hablando de mi papá y me fui. Y le tuve un rechazo terrible a la congregación. Volví a la iglesia y mi papá tuvo la idea de lavarle los pies a los líderes en público. Y recuerdo que una de las líderes, cuando mi papá iba a llegar, se levantó y se fue. No quiso delante de la gente que mi papá le lave los pies. Para mí eso fue un golpe durísimo como hijo de pastor. A todo esto la palabra de Dios nunca había sido importante para mí. A todo esto, el momento mágico de la iglesia era el llamado, ¿no? El Espíritu Santo era alguien que me visitaba y que se iba. Yo repetía la oración de David todo el tiempo, no, no quites de mí tu espíritu. Yo no era consciente de la vida del Espíritu Santo en mi vida. Yo pensaba que era una energía, algo que bajaba cuando lo invocábamos y claro, dependíamos de canciones específicas, ¿no? O del líder de alabanza con poder, porque habían 4 líderes de alabanza y había uno que era remolineando. Ah, listo, con él pasaba algo terrible, pero con los demás no. Yo era líder de alabanza y yo creía que yo tenía algo, que cuando yo cantaba, bajaba. Entonces, claro, yo agarraba las canciones que yo sabía. Además, yo fui pianista muchos años. Yo sabía cómo hacer que la gente pase adelante. Una vez mi hermano Juan estaba predicando y, y no hizo un llamado y no pasó nadie. Entonces yo agarré y me subí al piano y empecé a tocar una melodía de Titanic y la gente empezó a pasar adelante. Y yo dije, acá yo sé cómo hacer que baje. Fíjense, yo soy honesto, yo soy honesto. Yo tenía esa predisposición. Claro, y mi vida cristiana fue eso. Fue asistir a la iglesia, pecar el sábado, el lunes pedí perdón, el domingo pedí perdón, caer el lunes, alejarme el martes, el miércoles lejos, el jueves no quiero saber nada, el viernes era ateo, el sábado caía, el domingo me arrepentía, me convertía. El lunes otra vez me voy de casa. Era una ruleta, íbamos a retiros. ¿Iba a retiro? Claro, todo el mundo iba a los retiros. En el retiro algo pasaba en el retiro que ¡pum! Venía a la iglesia pero transformado. Y claro, yo calculaba cuando decían el retiro es en 2 semanas, entonces yo aprovechaba las 2 semanas para darle duro al pecado y con total viene el retiro y ya nos salvamos todos. Esa era la realidad, seamos honestos. Todo el mundo pasó y en el retiro, claro, clavamos los pecados en la cruz, no sé si lo pasaron, puede ser, pero el lunes con fuego, el martes un poquito de agua, el miércoles cenizas, el jueves ya era humo y el domingo otra vez. Entonces, yo estaba en esa ruleta que para mí no había una transformación en mi vida. Yo nunca podía haber dicho soy un hijo de Dios con seguridad. Yo era soy hijo, no soy hijo, soy hijo, no soy hijo, lo perdí. Yo estaba esperando que suene la trompeta de salvación y que me agarre justo cuando no estaba pecando. Para decir, el día que me salvé, perfecto, soy salvo porque sonó la trompeta y no estaba pecando. Era el miedo que yo tenía. Era el miedo de decir, tengo que proteger. ¿Vieron como la parábola de las viudas?
¿no? De las vírgenes, perdón, de las vírgenes. Bueno, yo era de esa virgen que decía, ay, pero si viene ahora y justo me agarró, que yo era un adicto a la pornografía. Y yo siempre lo digo. O sea, era el talón mío de Aquiles que no me dejaba. Y no se crean que habían otros pianistas en la iglesia. O sea, yo tenía que ir a tocar el piano a la iglesia. Y yo tenía que ir a tocar el piano a la iglesia. Y el sábado había tenido mi caída. Y claro, yo leía, el pastor ese día predicaba de cuando trasladaron el arca, que el que tenía las manos impuras agarró el arca y cayó muerto. Imagínense, yo tenía que tocar el piano después. Y yo decía, no, Señor, no quiero morir. No, pues yo decía, estoy mal. O sea, yo tenía un problema con la fe. Yo tenía un problema con razonar la vida cristiana. Yo no entendía esto. En el año 2018, mi vida cambió para siempre. Yo era un productor de música, de video, tenía todo lo que siempre había querido tener. Todavía sigo siendo editor, sigo haciendo escenografías, como esa que está ahí atrás. Pero yo era una persona muy realizada. Y el Señor llegó a mi vida. La palabra de Dios empezó a entrar en mi mente con una velocidad que todavía sigue. Yo llevo 3 años de predicador nada más. O sea, jamás yo hubiera aceptado una invitación a predicar. Lo primero que hubiera sido o que hubiera dicho es, ¿qué hablo? ¿Qué tengo para decirles? ¿Les enseño algo de video, de diseño gráfico? Listo, dale, yo lo hago. Pero hace 3 años yo no era Sebastián, el pastor Seba. Yo era Seba de Montreal, alguien que estaba en una banda, que cantábamos, que componía canciones, que grababa todos los videos, que hacía las ediciones, que trabajaba con Marcos Witt, que trabajaba con Carlos Zamorano. Yo era ese muchacho que amaba a Dios, por supuesto, pero no era alguien que lo único, si me das la oportunidad de hablarte, te hablo de Dios. No te hablo de mis logros, no te hablo de mis seguidores, no me interesa. Hoy en día, si me das la oportunidad de hablar contigo, te voy a hablar de Dios, no te voy a hablar de mí. No me interesa. No vas a sacar nada escuchando mis logros, no, te estoy contando esto para que sepas todo lo que perdí. No para que digas, wow, qué tremendo se va, qué tipo, me conocimos a un chico hoy que es un talentoso. No vas a ganar nada. Yo te estoy hablando de mí para que sepas todo lo que perdí por la palabra de Dios, todo lo que renuncié. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo, a ver, ¿quién me quiere seguir? Yo te voy a seguir a todos lados. Renuncia a todo lo que posees. No, pero déjame primero, no. Porque el que quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no es digno. No es digno de pisar donde yo pisé. Y a veces tenemos, ¿no? Nuestra bolsito de cosas que todavía cargamos en el Evangelio, que las tenemos ahí, y decimos, bueno, esto no lo quiero tirar. Estoy siguiendo al Señor, pero con mi bolsito de... No. Yo literalmente dejé todo. Y dejé todo mi nombre, mi buen nombre, todo lo que me rodeaba, la economía, todo. Yo me quedé endeudado con clientes, todavía estoy pagando deudas. 3 años después y sigo pagando deudas. Me sigo endeudando también. Pero en el año 2018 yo pude entender que Dios me estaba llamando. Porque no es que Dios te llama un día en la vida que decís, oh, Dios me llamó un día. No, Dios te viene llamando desde que nacés. Dios nos viene llamando. Dios llama a todo hombre a conocerle, ese es el llamado de Dios. Pastor Seba, ¿y cuál es tu llamado? ¿El pastoral? No, mi llamado es conocer a Dios. Yo cambié todas las cosas por el conocimiento del Señor. El problema, la diferencia fue que en el 2018, cuando mi papá le dio un ataque cardíaco y cayó en el hospital, el silencio de la prueba dura, imaginarme la vida sin mi papá, ese hombre que había sido el pilar de mi casa, el hombre que más se parecía a Jesús en la tierra, y yo decía, me salvo porque me pongo su ropa, ya está. Si estoy en la barca y él maneja, nos lleva al cielo seguro. Para mí era todo, era el ejemplo mayor, porque siempre lo vi muy genuino.
cuando él tiene el ataque cardíaco en el 2018, algo que nadie se lo imaginaría jamás, tú nunca te imaginarías eso, yo al menos nunca me puse en la mente, voy a imaginarme cómo mi papá se muere a ver cómo reaccionaría, yo no tengo ese pensamiento, pero lo viví cuando estaba esa noche en el hospital. Me di cuenta que Dios me estaba llamando a conocerlo. Y ahora, Seba, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a conocer ahora? ¿Vas a seguir vos? ¿Y si tu papá ya no está en la tierra? Yo me levanté ese día del hospital y me fui a comprar una Biblia. O sea, fue un cambio drástico hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Esto es como que yo te diga, ¿tengo síntomas nuevos? ¿Desde cuándo? Desde el día del hospital hasta hoy. No hubo un solo día en mi vida, desde ese año, que yo rechace la Biblia o que no tenga hambre por conocer a Dios. Ni un solo día, y te lo digo con la mano en el corazón. Yo no quería conocer a Dios, yo no quería leer la Biblia era aburrida para mí, la oración era cansadora, la adoración solamente para la iglesia, buscar sentir algo era en el momento del llamado, yo era una rutina, era un creyente de nómina. ¿Soy cristiano? Sí, soy cristiano. Voy a la iglesia, me congrego y doy una ofrenda, estoy feliz. Y bueno, soy un poquito pecador, pero me arrepiento, siempre llego a tiempo de arrepentirme. Pero desde el 2018 hasta hoy, el imán que yo siento por la palabra de Dios. Esta fue la Biblia que yo me compré. Y para mí esto se ha convertido en la posesión más valiosa que yo tengo material. Tengo cámaras acá, tengo equipos, pero solamente a la Biblia le puse 3 veces mi número de teléfono, mi email, mi dirección. Por favor, devuélvanla. Hasta puse que les pagaría una recompensa. Mira, mi teléfono, mi email, por favor, dice, por favor, mi email, abajo, mi nombre, o sea, porque no quiero perderlo. Porque para mí esto vale mucho. Si yo tengo en mi mochila, tengo mi laptop y mi Biblia. Si algún día me van a robar la laptop, yo corro y pido que me devuelvan la Biblia. Y yo sé que me la van a devolver. Yo sé que se van a llevar la laptop, pero para mí la laptop no vale tanto como la palabra de Dios. Obviamente, es un libro, pero es un libro que lo tengo desde el año 2018. Y para mí, Dios se revela a mi vida a través de esto. Yo abro la Biblia para conocer a Dios, no abro la Biblia para darme una palabra, no, yo abro la Biblia y digo, Señor, quiero conocerte hoy. No iba a predicar este mensaje, yo tengo otra cosa escrita, pero voy a seguir hablando de esto. ¿Por qué abrimos la Biblia? ¿Por qué la abres? ¿Para conocer a Pablo? ¿Para interpretarla? Bueno, la Biblia se abre para conocer a Dios. Tú abres la Biblia, Señor, hoy enséñame algo más de ti. Cada vez que yo abro la Biblia, este mes estoy leyendo Lamentaciones. Nadie quiere leer el libro de Lamentaciones porque dice que, bueno, todo lo que pasó. Ustedes no tienen una idea de cómo yo estoy conociendo a Dios a través del libro de Lamentaciones. Y no de forma injusta, Dios es justo, siempre. Pero yo busco leer la Escritura para conocer a Dios. Ese es el grito, voy a improvisar en mi enseñanza de hoy. Ese es el grito que llega del cielo toda la vida desde que nacemos. Déjenme ponerlo acá. Conózcanme. Oh, denme un segundo que abrí el archivo equivocado, pero quiero ir por este lado ahora y después hablamos de otra cosa. Y creo que mi hijo está por ahí. Ah. Voy a leer algunas notas y parar. Conocer a Dios, conózcanme. Conózcanme, es el grito que Dios, es el llamado a todo ser humano. Fuimos llamados para conocer a Dios siempre. Salmos 14:2, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si alguno busca a Dios. Dios está buscando que le conozcamos. Dios ha mirado desde los cielos otra vez.
Otra, Génesis 6, Dios miró a la tierra. Nadie lo buscaba. ¿Quién lo buscamos? Jeremías 24:7, les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Ese es el corazón que nos dio. ¿Cuál es el corazón que Él creó en nosotros? Un corazón para conocerme. Jeremías 9:24, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme. Punto. Dios quiere que le conozcamos. Y cuando abrimos de pronto, si tú vas a Google ahora y pones salmos populares, ¿sabes cuánto te sale? Ninguno, todos los salmos de beneficio personal. La gente abre la Biblia para buscar un beneficio. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ese me lo sé de memoria, ese es el más popular. ¿Cuál es el popular? Salmo 23, Salmo 121, todos los salmos populares, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses, todos los versículos populares tienen que ver no con quién es Él, con lo que Él puede hacer conmigo o con lo que Él tiene para mí. Fíjense cómo las personas no han sabido responder correctamente al llamado. El llamado de Dios es para conocerlo a Él. Porque al final del día Dios te va a pedir cuentas de eso. Tú no vas al cielo a conocer a Dios. Tú vas al cielo a abrazar a quien conociste en la tierra. No puede ser que yo deje para lo último querer conocer quién es Dios. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para buscar algo de alguien? ¿De quién? ¿Y de quién vamos a hablar? ¿Cómo invocarán? Dice, ¿y cómo hablarán de aquel? ¿Y cómo escucharán de aquel si yo nunca conocí a Dios? ¿De quién voy a predicarles? Por eso digo, si me agarraban a mí hace 3 años y me invitaban a predicar a este lugar, ¿de qué voy a hablar? No sé. Hablo de mí, no sé de quién hablar. Puedo hablarte de mi papá, sí, te puedo contar, pero la Biblia nos enseña esta verdad. Dios nos llama a conocerle. Ese es el llamado de Dios para todo ser humano. Y yo empecé a conocer a Dios desde el año 2018, no he parado hasta el día de hoy. Y lo digo porque quiero, ahora sí voy a tratar de entrar en el punto que yo quiero hablar con ustedes. Yo tenía muchos agujeros como cristiano, muchísimos, muchas grietas en la fe. ¿No te pasa que tenés grietas en la fe? Cosas que no te cuadran. Los silencios de Dios son silencios, son consecuencias de mi pecado. El diablo tiene control sobre mí, ¿no? Cuando peco, Dios me perdona en el momento, se tarda 1 año en perdonarme. ¿Acaso ir a la iglesia borra las consecuencias de mi pecado? Yo tenía un montón de grietas en mi fe. Y una de las mayores grietas en mi fe, ¿sabes cuál era? La inseguridad. Y no inseguridad de ladrones o inseguridad de economía, no, la inseguridad de que Dios me amaba. La inseguridad de que Dios me haya quitado el título de hijo. Ese es el punto. Y esta es la primera vez que yo predico este mensaje. Ese es el punto que yo creo que todas las personas, o la mayoría de las personas en la iglesia tienen un defecto ahí. Y no logran alabar al Señor y vivir la vida cristiana con gozo y con alegría porque todavía sienten que se lo pueden perder o que se lo pueden ganar o que siguen siendo deudores o que siguen siendo culpables o que siguen siendo personas que no han recibido el perdón completamente o que necesitan hacer buena letra para que... Yo dejé eso atrás y hasta el día de hoy no he parado de conocer al Señor y de predicar su palabra porque ese punto lo entendí. Quiero comenzar a leer una frase de Charles Spurgeon. Me encanta Charles Spurgeon. Él dijo, yo me he hecho solamente esta pregunta. ¿He nacido de nuevo? E insto a que cada uno de ustedes a que se examine honestamente sobre este asunto de extrema importancia. No hemos de quedarnos satisfechos a menos de que en verdad sepamos que es así. ¿Qué cosa tan terrible sería que dudara si soy un hijo de Dios o no? Si estoy en el camino del cielo o no. Que Dios nos conceda que ninguno de nosotros tenga tal duda, ni siquiera por 1 hora, sino que tengamos absoluta certeza sobre este punto, por misterioso que sea. En este punto la gente llora lágrimas que no tiene que llorar.
la gente llega a la iglesia y en vez de llorar por sus pecados o por lo que le hizo mal a otro, llora porque no sabe si Dios le perdona o no. Lágrimas que no tenemos que llorar. Jesús dijo, nadie los arrebatará de mi mano, pero en el momento que pecamos, eso se nos olvida. No, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ay, pero yo le fallé a Dios. ¿Y te convertiste? Sí, no, me convertí hace 3 años. ¿Y le fallaste a Dios? Sí, y ya no soy hijo de Dios. Esta inseguridad que viene sobre nosotros, que nos desvía de esa gran y hermosa verdad, que somos adoptados, que somos renacidos, que somos regenerados, que somos puestos en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano, y que estamos en un proceso de formación a la imagen de Cristo, y que nuestro pecado es expuesto por la vida del Espíritu Santo en nosotros para santificación y para pureza nuestra. El pecado sin Cristo está para condenación, punto. Cuando aceptamos a Cristo, el pecado que mora en nosotros sale a la luz para santificación, por supuesto. ¿Qué es el pecado? El pecado sin Cristo es condenación. Cuando estoy en Cristo, el pecado lo único que hace es mostrarme qué tan lejos estoy de aquel que me amó. Porque ejemplo nos dio Jesús para que sigamos sus pisadas. Por lo tanto, tengo que orar como Él oró, tengo que buscar como Él buscó, tengo que renunciar a todo como Él renunció. Y cada vez que sale algo que está mal en mí, por la obra del Espíritu que habita en mí, que no me visita el domingo, que habita en mi vida. Ustedes saben que el Espíritu Santo es Dios, y no solamente es Dios, es la persona de Dios viviendo en nosotros. No vino a hacer un campamento, no vino a acampar, no vino de visita, Él vino a morar. Somos morada. ¿Qué significa esto? Que no está en la iglesia esperando, en el templo esperando que yo lo visite. Él vive en mí y me va a hablar de mi pecado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me va a recordar las palabras de Jesús lunes, martes, miércoles, todos los días. Esta palabra no llegaría a lo profundo de mi corazón si no estuviera el Espíritu Santo morando en mí. El Espíritu Santo tiene un solo trabajo en la vida del creyente, y no estoy hablando de su ministerio, estoy hablando del trabajo en la vida del creyente. ¿Sabes cuál es? Producir el carácter de Cristo en mí. Que cada día sea menos como yo y más como Jesús. Esa es la vida de este pastor. Es el pastor personal que yo tengo. Es el pastor silencioso. Lo que pasa es que lo limitamos a un mover, a una fuerza buena que desciende con cierta canción, la paloma que descendió, no, la paloma descendió y hizo morada en mí y ahora vive en mi vida y todos los días, y es testigo todos los días de mi cambio. Claro, y la Biblia dice, Romanos 8:16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Consolador, el que vino a vivir en mí, me recuerda todos los días, Seba, sos hijo de Dios, de verdad. ¿De verdad vas a hacer eso? ¿De verdad vas a agregar a esa persona, le vas a contestar de esa manera? ¿De verdad te vas a meter en esa página de internet, Seba? Sos hijo de Dios. Él nos recuerda. La Biblia dice en Romanos 5:5 que el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Primero, porque Cristo murió por mí. Y segundo, porque derramó su Espíritu Santo en mí. ¿Te hace falta otra demostración de amor de parte de Dios? Porque algunas personas no se conforman con Jesús. Algunas personas están buscando que Dios les demuestre amor, pero no les basta con la cruz y no les basta con el Espíritu Santo. Y dicen, sáname, porque si no me sanas no me amas. ¿Así? No, el amor de Dios se demostró en que Él dio a su Hijo a morir por nuestros pecados, lo dice en 1 de Juan. De tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo, a su único. No tenía dos. No le quedó uno guardado. Por si alguno piensa que el dar de Dios fue con trampa, no fue con trampa. Dios dio todo lo que tenía.
Y lo dio de verdad. Lo dio de verdad. Lo dio como cualquiera de nosotros tendría que dar su vida por el Evangelio. Claro, pero a veces damos algo, pero nos quedamos con mucho. Pero Dios no se quedó con nada. No tenía un gemelo Jesús ahí arriba. Es su único hijo. Él lo dio. ¿Eso no es amor? Claro que es amor. Dios nos ama. ¿Sabes por qué? Porque dio a su hijo a morir por mí. Y no solo eso, sino que derramó de su espíritu en mi vida para vivir ahora en mi vida y para llevarme a ser como Jesús. Él quiere que yo me parezca a su hijo. Romanos, seguimos con Romanos. Romanos 8, 28, 29. Sabemos que a los que aman a Dios, a nosotros, todas las cosas, buenas, malas, salud, enfermedad, pobreza, riqueza, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué? Esto es a los que conforme a sus propósitos llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean conformes, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pastor, ¿usted cree en la predestinación? Sí. ¿Qué cree la predestinación? Que Dios nos predestinó a ser tal cual es la imagen de Cristo Jesús. Yo no sé si se cortó el audio, si estoy bien. Cierra la puerta. Sí, está bien. Lo que pasa es que te... No, estamos bien. Ah, ok. Déjeme seguir por acá. Pero ya estamos bien. Gracias. ¿Sí? Ok. Por eso es muy importante sentir esta seguridad. No podemos vivir la vida cristiana pensando que no somos, pensando que pudiéramos llegar a ser. Sería insoportable llegar a cantarle a Dios dudando de que Él realmente es nuestro Dios. Cuando cantamos Padre amado, no sé si es mi Padre. Yo creo que lo fue ayer, pero hoy no. Hay un artículo que quiero, y de esto quería basarme hoy. Hay un artículo en los cánones de Dort que a mí me ha hecho muy bien leerlo. La seguridad del nuevo nacimiento. Dice, escuchen, y de aquí va a salir toda nuestro resumen. A su tiempo, los nacidos de nuevo, escuchen esto, por favor, reciben la certeza de su nueva naturaleza eterna e inmutable. Estoy hablando de la certeza de que soy nacido de nuevo. ¿Cómo? Tal certeza no viene a través de una búsqueda inquisitiva en los designios ocultos y profundos de Dios. No viene de forma misteriosa ni porque lo sentí, no. Sino que viene por medio de observar en ellos mismos, escuchen esto, pónganme suma atención. Esta certeza de que soy nacido de nuevo viene al observar en mí mismo con gozo los frutos inconfundibles del nuevo nacimiento que se mencionan en la palabra de Dios, tales como una fe verdadera en Cristo, el temor inocente de Dios, el dolor piadoso por el pecado y el hambre y sed de justicia. Hermanos, ¿sabes cómo yo dejé de dudar si era un hijo de Dios? Porque empecé a observar a Seba. Y empecé a compararme con Seba. Y empecé a decir, Seba no era así. Seba peleaba más. Seba se enojaba y se ofendía por más tiempo. Seba no quería ir tanto a la iglesia. Seba no amaba tanto la palabra. Lo que está diciendo este documento es que tus síntomas confirman la fe. Y eso es parte de esta perseverancia. Que yo ahora, no solo la palabra me confirma que soy hijo de Dios, no solo mis hermanos me confirman que soy hijo de Dios,
sino que empiezo a ver en este árbol un fruto que antes no tenía. No tengo la camisa que dice árbol de buen fruto. Ahora los frutos que doy no son obras malas. Se puede comer el fruto, es real, es genuina la fe. Por eso, si en algún momento comenzás a dudar si eres un hijo de Dios o no, y te acercas a la iglesia buscando ser hijo de Dios porque se te perdió la convicción, para un poco, ¿te sientes muy mal por el pecado que haces? El otro día me escribió un muchacho, me dice, pastor, yo creo que el Espíritu Santo me abandonó. Ah, sí, ¿por qué lo dices? No, porque pequé y me siento mal. Ah, entonces no te abandonó. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Te abandona si te deja perdido en el mundo y no te sientes mal y estás disfrutando del pecado y eres feliz en el pecado, pero el que nace de nuevo en Cristo no es más feliz en el pecado. No podemos estar en el lodo queriendo comer comida de los cerdos sin pensar en casa. El hijo pródigo dijo, quiero comer comida de los cerdos, yo no soy de acá. Yo no puedo estar acá. Eso es un síntoma, ¿sabes de qué? De un hijo. Porque si hubiera sido un jornalero y está donde apacientan cerdos y quieren comer comida de los cerdos, hubiera dicho, ay, hubiera sido hijo allá, hubiera vuelto, pero no soy hijo, no me van a aceptar. Pero el que es hijo no es feliz en el chiquero. Eso es un síntoma de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso digo, el examinarme a mí mismo confirma, por eso Pablo decía a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y no lo dice como una amenaza para, ay, qué lástima, me examiné y no estoy en la fe. Ah, no soy. No, Pablo está diciendo, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Pablo está diciendo, ¿por qué no se ponen a pensar? ¿Por qué no se analizan y se dan cuenta que Jesús está en ustedes? Bueno, la carta primera de Juan, el apóstol Juan, yo creo que con esta iglesia tenía esta intención, recordarles por los síntomas que tenían que eran hijos de Dios. ¿Quieres verlo? No tenemos mucho tiempo y no, tampoco quiero aburrirlos mucho con mucho hablar, pero yo quiero avanzar y quiero decirte que cuántas veces Juan, en la carta primera de Juan, habla de las evidencias de que son hijos de Dios. Por ejemplo, primera de Juan 1:6, él muchas veces en la carta dice, el que dice o si decimos, como diciendo, si tú dices esto, o si no lo dices, o si aquel lo dice, Juan está diciendo, hay algo que es evidente. No solamente el que lo dice, tiene que vivirlo. Fíjate que ahora me vas a ir entendiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, evidencia de lo que estoy viviendo, de quién soy, no practicamos la verdad. No es solamente suficiente decir soy hijo de Dios. Si yo realmente ando en tinieblas, es la evidencia de que no lo soy. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Todos tenemos pecado. El apóstol Juan vuelve a afirmarlo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, otra evidencia, es mentiroso. Y otra vez, la verdad no está en él. No es decir que soy cristiano. Hay algo que vive en mí. Hay algo que yo tengo que leer en mí, que cuando lo examino me doy cuenta, no es que dejo de ser hijo de Dios porque peco, no, todos pecamos, pero me doy cuenta que soy un hijo de Dios porque peco y me duele en lo profundo de mi corazón. Ahí está la evidencia. No, pastor Seba, no estoy de acuerdo. El que es hijo de Dios no peca. Ah, no, y el que dice que no peca es un mentiroso. Te voy a decir cómo te das cuenta que eres hijo de Dios. Porque pecaste y no pudiste dormir. Y te dolió en el alma haber fallado tu palabra contra Dios. Eso demuestra que eres un hijo de Dios. Son las evidencias claras de nuestro nacimiento en Él. El que dice que permanece en Él, otra vez, el que dice debe andar como Él anduvo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, no puede estar en la luz. ¿Ves? Yo tengo que leerme y decir, ok, estoy aborreciendo a mi hermano y me siento mal. No soy de las tinieblas, soy de la luz. ¿Te das cuenta? Hay un síntoma en mí, en mi vida. Entonces, llegamos a la palabra, conocemos y sabemos, y me encanta esta parte.
Porque el apóstol Juan en toda su carta dice muchas veces, sabemos y conocemos. Como por ejemplo, si a mí me dicen, ok, Pastor Seba, ¿cómo te das cuenta que aquel persona es una persona que vive o un argentino? Ok, yo voy a decir, sabemos que es argentino porque come a las 11 de la noche. O conocemos que es argentino porque toma mate. ¿Y cómo te das cuenta que aquel es argentino? Bueno, sabemos que es argentino porque cuando sonó el himno argentino, se le salieron lágrimas de los ojos. ¿Ves? En esto conocemos que somos de Dios. En esto sabemos que somos de Dios. Eso el apóstol Juan lo dijo todo el tiempo. Por eso hay que poner atención. Juan está tratando de confirmar la fe. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. ¿Ves? Ahí está, una evidencia clara de que soy hijo de Dios. ¿Cuál es la evidencia, pastor? Que guardo sus mandamientos. ¿Tú los guardas? ¿Tú los guardas? Examinémonos. Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Es la pregunta que todo el mundo se quiere hacer, pastor. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Bueno, el apóstol Juan lo respondió en su primera carta. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo, pastor? Porque el que guarda su palabra, ¿ves? Tú guardas la palabra de Dios. Y el que guarda la palabra, hay algo que pasa. El amor de Dios se perfecciona. Ah, ¿se puede perfeccionar el amor de Dios? Sí, se puede perfeccionar, lo dice la palabra. ¿Cómo se perfecciona? ¿Que Dios me puede amar más mañana que hoy? No, es que yo voy a entender el amor de Dios mejor mañana que hoy. O sea, no se perfecciona. Mi hija Lea. Yo no voy a amar a Lea más mañana que hoy. Pero ella se va a dar cuenta que mañana, quizás mañana se va a dar cuenta que la amo más de lo que ella creía. Porque hoy no le dejo comer candy. Y mañana se va a dar cuenta que realmente la amaba. ¿Ves? En esto se perfecciona el amor de Dios. No es que Dios me va amando más. Es que yo, por guardar su palabra, voy conociendo que realmente me ama. Todos los días tú tienes que entender que Dios te ama y cada vez lo tienes que contemplar con mayor alegría. Esto dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? Que amamos, en que amamos a los hermanos. Me encanta. Porque estamos hablando del tema y el apóstol Juan lo corresponde. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque te lo dijo un profeta que fue a la iglesia? ¿Porque abriste la palabra y justo apuntaste con el dedo así y decía nuevo nacimiento? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Por los síntomas. Los síntomas que tenemos. Amo al que no podía amar. No podía amarlo, no me lo podía tragar, no lo podía soportar. Y hoy, 4 años después, acepto que venga a casa, le regalé una camisa. ¿Cómo? Síntoma. No dice solamente que naciste de nuevo, realmente naciste de nuevo. ¿Te das cuenta los síntomas? El apóstol Juan sigue. Capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ves? El Espíritu Santo permanece en nosotros y porque Él permanece en nosotros, sabemos que Él está. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Otro más. Sabemos que todo aquel, miren todas las veces que Juan dice sabemos, conocemos, observamos, nos damos cuenta. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Esta parte es importante, yo la puedo hablar con ustedes cualquier día que quieran. Hay un problema si no lo interpretas bien, porque Juan dice en el capítulo 1, el que dice que no peca es mentiroso, todos pecamos.
Pero acá dice, el que practica el pecado no es de Dios. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede pecar? ¿No se puede pecar? ¿No se peca? ¿Se peca? Ahora es donde hay que poner atención a la palabra practicar. Practicar, te lo voy a resumir en mi traducción personal. Practicar es pecar deliberadamente sin que te importe la persona del Espíritu Santo, la persona de Dios. Es ser un deportista por placer y por deleite. Practicar el pecado no es necesariamente tropezar o pecar. Todos pecamos. ¿Alguno de ustedes no pecó hoy? No levante la mano, por favor, porque si la levanta, entonces tiene un pecado más en la lista ahora. Pero nosotros, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado, no es feliz con el pecado, no puede ser feliz en ese cautiverio. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Otra vez, 3:19, vamos con esta. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermano, estos versículos son muy profundos, porque está diciendo que el que conoce a Dios nos oye. Te voy a dar un consejo. Cuando tú hablas de Dios con alguien y sientes que no te escucha, no te estreses. No te estreses. No pienses que estás dando un discurso solamente por gusto. La Biblia dice, el que es de Dios nos oye. Ese plan es de Dios. Esa parte le toca al Espíritu Santo, no a nosotros. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Perdón, esto ya lo leí. Primera de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Ya lo leímos, por el Espíritu que nos has dado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Después, él habla muchas veces de permanecer en la verdad o permanecer en el pecado. Por eso digo que busques en la primera carta de Juan toda esta verdad. La evidencia de que somos hijos de Dios, la evidencia de que practicamos la verdad, la evidencia de que practicamos el amor con los demás, la evidencia de que permanecemos en Dios y no en el pecado. Quiero leer un salmo más, que me acordé ahora. Salmo 137. Otro ejemplo de esta verdad. Salmo 137 dice así. Lamento de los cautivos en Babilonia. Para los que conocen un poco de historia, cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia, ellos pecaron. Fueron advertidos y pecaron y hicieron malas cosas. Y fueron cautivos. Dios no los liberó. Dios permitió el cautiverio para que ellos se acerquen otra vez a Dios. Estaban cautivos bajo un gobierno pecaminoso, idólatra, eran otros dioses, eran otras culturas, y ellos representan el pecado, ¿sí? Y con esto termino. El Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, donde estábamos cautivos, nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sión representa mi vida con Dios, ¿sí? Este es el momento en el que nosotros pecamos conscientemente y nos sentimos prisioneros de este pecado y decimos, wow, no puedo, me cuesta, Señor. Y dice, llorábamos cuando nos acordábamos, Padre, hace unas horas yo estaba siendo tentado y no pude vencer el pecado. Versículo 2, sobre las sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Estos eran los cantantes. Agarraban las arpas y las colgaban. No vamos a cantar más. No podemos cantar acá. Y acá viene lo peor.
Porque el versículo 3 dice, y ellos, los que nos habían llevado cautivos, el pecado, nos pedían que cantemos, nos pedían que seamos felices. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, vamos, canten. La pregunta del versículo 4 es hermosa. ¿Cómo cantaremos cántico a Dios? Y esto es lo que estoy tratando de decirte. Cuando uno es hijo de Dios, ¿cómo va a ser feliz en el pecado? Hay un síntoma en mí que me va a acompañar toda la vida, que me voy a ver miserable delante de Dios siempre por los pecados que moran en mí. Pablo decía, hay una ley en mis miembros. Una ley, la ley del pecado. ¿Qué es una ley? Una ley es una orden, una imposición que te demanda obediencia. Esa imposición provoca el pecado en mí, es una ley. Si yo no puedo tomar agua porque es pecado, pues en mis miembros hay no un deseíto de tomar agua, hay una ley. Pablo decía, hay una ley tremenda, que no es una sugerencia al pecado. A veces es un mandato pecar. Es un mandato de la carne. Pablo decía, hay una ley en mis miembros que me lleva a querer obedecer. Por eso dicen, me aborrecí en gran manera. Pablo dice, me aborrecí, me odié, miserable de mí. Es la lucha de toda la vida. Nadie está libre de pecado. Pero tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué va a pasar? No vamos a poder cantar. No vamos a poder ser felices. Yo estaba viendo el otro día una imagen de jóvenes que están perdidos, o como dice Romanos 1, que no solamente se complacen en practicar el pecado, sino que se alegran cuando otros lo practican. Romanos 1 lo dice. Personas que no se les mueve un pelo. El otro día hablaba con una persona, me decía, no, pues yo fui a visitar a mi mejor amiga y me acosté con su esposo. Le digo, ¿en serio? Sí, no, me acosté y por eso no voy a visitarla, porque el esposo me llama para que me acueste con él. Como algo normal, como algo que... ¿No te sentís mal? ¿No sentís que está mal? ¿No te duele pecar? Claro, este testimonio es de un chico que se convirtió después. Pero te das cuenta, hay personas que pecan y que no les importa, y que pueden tocar el arpa en Babilonia. ¿Tú puedes tocar el arpa en Babilonia o cuelgas el arpa y te acuerdas, Señor? Pedro lloró amargamente, no se fue feliz. Ah, le negué al Señor, vamos, hagamos una fiesta, crucifícale. No, Pedro se fue a pescar otra vez. Hay algo que nos identifica. Y ese es el punto que estoy hablando hoy. Tú no eres hijo de Dios porque peques o no peques. Eres hijo de Dios porque realmente respondes. Responde. Hay algo en tu vida. No estás muerto. Te duele el pecado. El que está muerto peca, está muerto en sus delitos y pecados, pero nosotros fuimos llamados a vida. Claro que nos duele pecar, claro que nos molesta. Entonces, vuelvo a leer el documento que a mí me gusta leer mucho, el de los cánones, que dice que la certeza de esta nueva naturaleza no viene de un profeta que vino, no, viene por medio de observar en mí mismo los síntomas, los frutos inconfundibles del nuevo nacimiento que se mencionan, como la fe, como el temor inocente, el dolor piadoso por el pecado, el deseo de buscar la palabra, el deseo de congregarme, el deseo de estar con hermanos. Por eso, yo solamente quería hoy aprovechar la invitación de Myron, decirles, hermanos, ustedes no son hijos de Dios porque nacieron en un hogar cristiano. Ustedes no son hijos de Dios porque tienen en su Instagram amo al Señor o hijo de Dios o porque eres miembro de una congregación. Tú eres hijo de Dios por lo que está pasando adentro. Hay algo
que tú te das cuenta. Un gozo profundo cuando estás en pruebas. Una paz inquebrantable cuando algo pasa. Así que, no sé si ya hasta acá llegué. No sé si hay preguntas, podemos responder, podemos conversar un ratito más, pero yo quería venir a decirles esto. Mi consejo y mi exhortación es: vivan la vida cristiana observándose y agradezcan el cambio que van teniendo por obra del Espíritu Santo. Cada vez que perdones a alguien, dale gracias a Dios. No busques exaltarte, no. Señor, gracias porque pude perdonar. Hoy me gradué. El cristiano se gradúa todos los días. Y el diploma del cristiano es que hoy me parezco más a Jesús. Son los frutos inconfundibles del nuevo nacimiento. Hasta aquí mi participación, amado Myron. Muchas gracias, pastor. Realmente nos bendijo mucho. Sin duda alguna, esto es algo que a todos nos debe motivar el buscar tener una evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y de verdad agradecemos también el tomarse el tiempo de poder compartir con nosotros la palabra. Si quiere, de verdad, estamos muy agradecidos, y si usted nos ayuda a orar para terminar este tiempo, también se lo agradeceríamos mucho. Claro que sí, vamos a orar. Señor, gracias te damos por el cuerpo de Cristo. Gracias por la iglesia, por el valor que tiene la iglesia. Valió la sangre, la vida de Cristo. Padre, gracias por la salvación tan grande y por el autor de esta salvación, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, en quien vivimos, en quien existimos, en quien somos y en quien crecemos, y por medio de quien tenemos acceso y entrada delante de ti con confianza. Gracias por el perdón diario de nuestros pecados, pero gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que las evidencias no se hacen visibles en un templo, con música o con una atmósfera. Las evidencias de la vida del Espíritu Santo en nosotros son claras cada día, con nuestro cambio, con el dolor que nos produce entender la palabra, cómo nos confronta. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que este mensaje pudo haber ayudado a algunos y haberles dado un poco de crecimiento en tu camino. Gracias por este privilegio. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Muchas gracias de verdad por todo. Y bueno, a los que están ahí, ahora los dejo con Luis. Y de verdad, gracias también por todo por este tiempo que estuvieron ahí poniendo atención. Sé que Dios habla a sus vidas. Así que gracias, pastor. Y Luis, te dejamos el tiempo, ¿no?